microbiología. No, aquí hay una cosa bien importante. Es muy importante correlacionar para qué sirven las ciencias básicas. Las ciencias básicas son el fundamento por qué usan las cosas. Si yo les digo que utilicen un antimicrobiano, ¿no es cierto? ¿Cuál es su crash actual? La penicilina. Es la primera. Van a superarla bastante rápido porque no ayuda en todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pero a la penicilina hay que ponerle su pareja. ¿Cuál es la pareja de la penicilina? Gentamicina. Eso es una sinergia. La unión de un betalactámico con un aminoglucósido jóvenes salva vidas. Se recuerdan que en quinto año se van a estar completamente enamorados de la vancomicina, ¿no es cierto? ¿Qué microorganismo les acabo de enseñar que es resistente a vancomicina? Enterococos. Jóvenes, si es resistente a vancomicina, ¿qué le damos? Por favor, ¿qué hacemos? Le damos la sinergia. Le das penicilina, pero con ampicilina, que ahorita vamos a aprender. O sea, imagínense, entonces, ¿cuál es la sinergia? Un beta-lactámico con un aminoglucósido. ¿Cuál es la sinergia más famosa? Peni-genta. ¿Cuál es la sinergia que vamos a aprender en enterococo? Peni con ampicilina. Entonces, jóvenes, los antimicrobianos, la parte de antimicrobianos ha pasado por mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que ver que son varias cosas. Asepsia se refiere a todo lo que haces para disminuir la posibilidad de una infección. Por ejemplo, lavarse las manitos, ¿cierto? Ya hemos conversado que aunque estén comiendo galletas, no deberían agarrarlas con sus manitos sin lavar, ¿cierto? Que las mandarinas se lavan, esa es otra discusión. Todo lo que tiene cáscara se lava, aunque la cáscara se vaya a botar. Igual se lavan sus manitos. Y mi cruzada personal, no se agarren la cara, ¿no es cierto? Pero esas son circunstancias que pueden ser muy variadas. Por ejemplo, el hecho de ponerse alcohol en las manitos cuando estamos durante el día, por si acaso. Y entonces ahí vienen las palabritas que hay que aprender. Desinfección, disminuir la cantidad de microorganismos sobre superficies inertes. Que dijimos que se desinfectaba el baño, la mesa, suelo, perfecto. Antisepsia, disminución de microorganismos en tejidos vivos, ¿cierto? Entonces, doctora, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, porque ustedes son mis pacientes y el piso es el piso. ¿Listo? Ya. Si queremos ser personas laicas, sí. Porque alcohol le puedo echar a la mesa y funciona. Sí. Le puedo echar a mis manitos y funciona. La diferencia está en la concentración. Para las manitos es a 70%, para la mesa es a 90%. ¿Listo? Y por último, esterilización. Entonces, ¿qué es esterilización? Eliminar el 100% de microorganismos de las superficies inertes. Ahí sí no van a esterilizar pacientes, por favor. ¿Listo? No se esterilizan pacientes. ¿Qué se hace con los pacientes? Antisepsia. Sí, es lo mejor que puede lograr. Sí, por favor, si es que alguien va a esterilizar a un paciente, significa que no puede reproducirse. Entonces, es muy importante saber utilizar las palabras. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre desinfección y esterilización? La cantidad de microorganismos, porque si has desinfectado pueden quedar. ¿Listo? Y las esporas. Los desinfectantes son inútiles para esporas. ¿Sí? La espora la mira, se da su baño, se lava su carita y sigue tan tranquila. ¿Entendido? Esas son las palabras que hay que aprender. Ahora, de los agentes esterilizantes tienen que aprender estos. Incineración es para la basura hospitalaria. Jóvenes, la guerra de la bolsa negra y la bolsa roja cuesta. ¿Listo? Si tú botas, por ejemplo, un guante de los que utilizamos en el laboratorio a la bolsa negra, que es la bolsa normal, y su salud te encuentra, su salud es la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Todo lo que comienza con superintendencia es multa. La basura mal ubicada es una UIT. Antes eran 4.500 soles, ahora son 5.000. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante. ¿Por qué? La basura hospitalaria
debe esterilizarse de alguna forma. Tienes dos formas, o incineras o autoclavas. La principal forma de esterilización es el autoclavado con calor húmedo. Porque ya les he dicho, si quieren que el agua esté estéril, sí, sino que el problema es que en el momento en que apagas la cocina y se enfría, cualquier cosa que le caiga ya lo contamina, ¿no es cierto? Muy bien. El horno Pasteur es el que utilizan en su dentista. ¿Listo? Es muy bueno para material, pero demora. Nunca les ha pasado que dicen, no las podemos atender, está enfriando el material. Y entonces me dice, pero ¿cuál es el problema? El horno Pasteur trabaja a 135 grados, las proteínas coagulan a 56. ¿Pueden agarrar ese material? No, porque se van a ampollar. Entonces, por eso nos ponen a espera, ¿entendido? Y eso también va a haber en varios consultorios. Pones el material y se esteriliza. ¿Listo? El calor húmedo, hemos dicho, autoclave, que sirve para todo lo que es desecho de laboratorio. Jóvenes, ¿se acuerdan de todas las placas que hemos visto en los laboratorios? Las bacterias están ahí nadando, libres y felices. ¿Las voy a botar a la basura? No, las autoclavo, las elimino a todas y recién las boto a la basura. ¿O quieren ir repartiendo bacterias por ahí? No, no es cierto, ya les dije, tienen que saber de qué lado están. Sí, este de aquí, el calor interno, que es la tinderización y la pasteurización, no es nuestro, pero es el fundamento de la comida, ¿no es cierto? No se pondrían a hervir jugo de fresa y cosas así, ¿no? Entonces por eso se utiliza poquito calor. La luz ultravioleta es sumamente importante, son las lámparas de sala de operaciones. Y esta esteriliza porque penetra. Pues tengan mucho cuidado porque a veces se meten a la sala y están con las lámparas prendidas. Entonces, cuando las enfermeras dicen que no hay sala, no es porque no haya sala, es porque posiblemente están en proceso de esterilización. Se limpia, se desinfecta, se esteriliza la sala. Entonces, por eso también no se dejan, si han visto el hospital, cuando hay gente operando, no te dejan entrar. ¿Por qué? Porque se da el trabajo de esterilizar las salas, tú te vas a meter así. Entonces, por eso también es importante mantener esto. Por último, radiaciones ionizantes no utilizamos y la filtración es muy importante para medicamentos. Por ejemplo, la albúmina se pone por vía endovenosa y se prepara en bolsas. ¿La van a hervir? Sí saben que la albúmina es la clara del huevo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa si la hierven? Se hace flan, ¿no es cierto? Entonces no te sirve para el paciente, por eso se filtra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque haces coladorcitos más chiquitos y botas todo, sin dañar a la molécula que estás colocándole al paciente. Tampoco vamos a servir penicilina y cosas así, ¿no es cierto? No funciona así. Y de los agentes químicos tienen que aprender el óxido de etileno, que es para plástico. Los hornos de óxido de etileno son bien caros y bien grandes, o sea que no podemos esterilizar material plástico. ¿Por qué? Porque a veces vienen los internos y en toda su inocencia dicen, pero a veces reutilizan los guantes porque los esterilizan. Eso no se puede. O sea, a ver, razonando. Un horno de etileno es carísimo y los hospitales no tienen. A veces los ponen a calor bajo, pero eso mejora las oportunidades, pero estará bien. No, porque vienen a veces con toda su inocencia a decir cosas muy sospechosas. Glutaldehído es lo que se utiliza para los elementos de endoscopía. Son unas tinas así grandes que las van a ver en sala. Y ahí nadando un montón de cosas. Una vez que pasa, son generalmente 2 horas, se visten con ropa estéril para que las utilice el siguiente paciente. ¿Ustedes creen que se pone un endoscopio que ha salido de la pancita del paciente A en el paciente B? No, se cambian los manguitos. Entonces por eso se programa. Entonces las mangueritas estas del endoscopio se van cambiando. Entonces a veces te dicen, pues ya no podemos atender más, porque no hay. ¿Listo? El amonio cuaternario es lo que se comenzó a utilizar en la pandemia, cuando nos echaban spray por todos lados y nos desquitaban la ropa. ¿Sí? Ese. El amonio cuaternario también se está utilizando en algunas de
plata se utilizaba para prevenir las infecciones oculares de los recién nacidos. También se utilizaba en otras infecciones, pero da mucho más problemas de los que soluciona. Ya no se utiliza, pero existe. ¿Cuál habría que...? Este ya hemos dicho, ¿no es cierto? El agua oxigenada, que se utiliza como antiséptico. ¿Listo? Permanganato de potasio todavía se utiliza como solución tópica. Se utiliza para cuando una mujer va a dar a luz, cuando hay problemas de honguitos y cosas así. De otros que es muy importante, el alcohol, ya les he dicho, es al 70%. Y otro que hay que aprender es la clorhexidina. La clorhexidina es lo que se llama jabón quirúrgico. ¿Listo? Entonces no es simplemente jabón, es un jabón que tiene la capacidad de realizar antisepsia. Ustedes no se lavan con clorhexidina en su casa, ¿sí? Entonces por eso no es lo mismo lavarse las manitos en la casa que lavarse en el hospital o dentro de salas de operaciones. ¿Listo? Entonces esas palabras sí tienen que aprender. Por ejemplo, el nitrato de plata, porque todavía existe, no se los la clorhexidina y cosas así. Entonces, tenemos que recordar que le tenemos que agradecer al señor Fleming que descubriera la penicilina porque ya existía. La mayor parte de los antibióticos son de origen biológico. O sea, un ser vivo produce el antibiótico y nosotros lo recolectamos. Comprenderán que eso no fue suficiente y por eso vienen los quimioterápicos, son completamente sintéticos. Y por eso se prefiere la palabra antimicrobiano versus antibiótico. La verdad, utilizamos en el hospital la palabra que nos parece. Estas disquisiciones son para cuando estamos hablando de textos científicos. ¿Listo? Por ejemplo, si apareciera un nuevo tratamiento para alguna infección, ahí sí es importante esto, porque estás viendo si es que pertenecen a una familia, porque van a tener las reacciones adversas de esa familia. Y en cambio, si es un antibiótico, y es decir, es de algún ser vivo, tú no puedes adivinar qué cosa hace, porque solo Dios sabe qué tiene el ser vivo. ¿Listo? Entonces ahí viene la disquisición y por eso es importante en investigación. Por eso dicen, ¿por qué? No es lo mismo antibiótico que antimicrobiano, no. Antimicrobiano es la palabra para todos los medicamentos que utilizamos para el tratamiento de infecciones. De hecho, dentro de los antimicrobianos algunas personas consideran los antifúngicos. Y entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Lo que les digan en farmacología, eso vale. Porque en farmacología sí, a veces te dicen, los antimicrobianos son producidos por hongos, y eso es falso. ¿Listo? Porque entre los antimicrobianos también están los quimioterápicos. Sí, entonces, por favor, en farmacología, ahí sí lo que digan tienen que hacer caso porque ahí sí van a empezar a estudiar. Entonces, ¿se acuerdan del señor Ehrlich que trató de utilizar arsénico en la humanidad? Él puso los fundamentos de los antimicrobianos. Dijo, necesitas que mate a la bacteria, pero que tenga baja concentración para matar a la bacteria, porque si no puedes matar al paciente. Y que tenga toxicidad mínima. Por ejemplo, han aparecido antibióticos magníficos, maravillosos, una maravilla. De hecho, por ejemplo, deben conocer ustedes la meticilina. De hecho, los MARSA, que son, dicen, estafilococo resistente a meticilina, la meticilina no se puede utilizar en seres vivos, solamente se puede utilizar en laboratorio. Entonces, era muy bueno, pero se lo pones a un ser vivo y le hace muchísimo daño. Y entonces, por eso es que algunos de los antimicrobianos pues no prosperan. Pues ya hemos dicho de que ya no puede ser que las bacterias, los hongos produzcan, ¿cierto? Lo más famoso es la penicilina y su prima. El cephalosporum es un hongo raro que produce la cephalosporina, pero los dos son metalactámicos. Entonces, eso del origen es interesante saber, no hay que aprender. Hay cosas que sí quiero que aprendan. Por ejemplo, esto de aquí. Hemos dicho que penicilina es nuestro betalactámico base. De eso no se van a... No hay quien lo sabe. Entonces, ¿qué quieren saber? Hay una familia llamada betalactámicos, a quienes pertenecen como base la penicilina y la cefalosporina. Pero la penicilina tenía un problema, no se podía tomar por vía oral, entonces se lo colocaron radicales sintéticos para hacerlo bebible, y eso se convirtió en la amoxicilina. La ampicilina fue la modificación de la penicilina para ampliar su espectro. Jóvenes, ¿cómo se dividen las bacterias según grado?
gram negativas y gram positivas. Eso es el espectro. ¿Listo? El espectro amplio es que agarras gram positivas o gram y gram negativas. Ahora, la cefalosporina, ¿a qué bacterias atacará? A las dos. Por eso es tan famosa. Es una cefalosporina de espectro amplio. Sí agarra gram positivas y gram negativas. ¿Listo? Entonces van a haber gente con neumonía, que generalmente son gram positivas, tratadas con ceftriaxona. Gentes con infección urinaria, que son generalmente gram negativas, tratadas con ceftriaxona. Entonces, es una maravilla. El mejor ejemplo de la ceftriaxona es la meningitis. Antes, nuestro estándar era ampicilina. Ampicilina es una penicilina y generalmente cubre bien gram positivos, pero la ampicilina mejoró el espectro agarrando un poquito de gram negativos, como por ejemplo el Haemophilus influenzae dentro de la meningitis, pero vino la ceftriaxona, que es muchísimo más, tiene más espectro, entonces ahí la cambiamos. Entonces en una meningitis comenzamos con ceftriaxona de frente, ¿sí? Ahí no hay ni dudas ni murmuraciones. Estas palabras hay que aprender, es así. Bacteriostático es que detiene la reproducción de la bacteria. Usted dirá, doctora, pero eso está medio mal, ¿cómo vamos a usar eso? Le das la oportunidad al sistema inmune a que mate la bacteria, a diferencia del bactericida que sí mata a la bacteria. Y ahora, ¿por qué tenemos los dos? Por la resistencia, ¿no es cierto? Es mejor tener qué tratamiento darle a no darle nada. A ver, jóvenes, si tengo a mis inmunosuprimidos, ¿les daré bacteriostáticos? No. Mala idea, ¿no? Porque ¿quién va a venir al rescate? Nada. ¿Cuáles sean nuestros inmunodeprimidos? El que es nuestra responsabilidad, nuestra causa. Ay, Dios mío. Trasplantado. Ustedes le dan las medicinas inmunosupresoras. ¿Quién ha inmunosuprimido al paciente? Usted, es su responsabilidad. Los tres que han mencionado son correctos, pero de esos sí son ustedes inocentes. ¿Sí? ¿O ustedes qué le dieron al paciente diabético? Si no le dieron nada, sí son responsables porque tiene que controlarse para que el sistema inmune no se vaya a la desgracia. ¿Quién estaba en el segundo escalón? El diabético es el básico. Cáncer, muy bien. ¿Y de ahí? ¿Cierto? Estos son los escalones naturales, ¿sí? Pero ahí en el medio, entre el paso 2 y el paso 3, estamos los inmunosuprimidos y los hemos inmunosuprimido nosotros, ¿sí? Muy bien. Sí, muy bien. El espectro, como les decía, depende de cuántas bacterias puedes matar. Amplio espectro, gram positivos y gram negativos. Espectro intermedio sería, por ejemplo, la penicilina. Va muy bien contra gram positivos. Ya puede que mate algún gram negativo, pero no es la mejor idea, pues, ¿no? En cambio, los de espectro reducido son los que son específicos. ¿Cuál era nuestro antibiótico específico? Isoniazida, que inhibe ácido micólico. ¿A quién le van a dar isoniazida? A Mycobacterium. Muy bien, tuberculosis, Mycobacterium, eso está muy bien. ¿A quién más? Mejor, más les vale, porque no va a actuar contra nadie más, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, esto hay que aprender de ley. Dañas la pared celular, la bacteria se muere. ¿Listo? Dañas la membrana, se morirá. No, demora un poco más. Estos algunos pueden ser bacteriostáticos, otros bactericidas. Estos sí son bactericidas, porque como les quitas la protección, se murió. ¿Listo? La síntesis proteica, algunos son bacteriostáticos, algunos son bactericidas, entonces por eso. Pero la síntesis proteica es, ¿a quién vamos a atacar en la síntesis proteica? Al ribosoma bacteriano, que se llama 30S50S, ¿no es cierto? Muy bien. Bloqueando la síntesis de ácidos nucleicos se entiende, obviamente, ¿no es cierto? Y por último, interfiriendo con las vías metabólicas. Hay que saber esos 5 mecanismos de acción. ¿Listo? La única familia que quiero que aprendan es los betalactámicos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los
Y quiero que aprendan los 4 antibióticos. ¿Cuál es el beta-lactámico? El primero, el papá de todos, penicilina. Las penicilinas modificadas, ampi y amoxi. ¿Sí? Y ¿cómo se dice? Y ya la versión del beta-lactámico de amplio espectro, ceftriaxona, que es una cefalosporina. Estas 4 hay que saber, ¿listo? ¿Cuáles hay que saber? Penicilina, amoxicilina, ceftriaxona. Jóvenes, son antibióticos muy utilizados, los van a escuchar frecuentemente, eso no se los perdona. ¿Listo? Pues ahora sí, eso van a ver. Esto es bien divertido. Solo el capítulo de antimicrobianos son todas esas familias en farmacología. ¿Listo? Y son como 10 capítulos. Entonces, vayan aprendiendo por lo menos los beta-lactámicos. ¿Sí? Vale. Inhibir la síntesis de la pared, hemos dicho que son los beta-lactámicos. Esos quiero que aprendan. Sí, esos son los que van a aprender. ¿Listo? Sobre la membrana plasmática, estas de aquí no utilizamos mucho. Las colistinas son las más importantes. Estas vienen a ser segunda línea. Estas no es tan importante que aprendan porque la verdad no van a llegar hasta esto. Las colistinas se utilizan cuando falla la primera línea de tratamientos. Entonces eso ya es infectología, o sea, está más allá de ustedes. Honestamente, solamente les estoy contando por qué. De los que inhiben la síntesis proteica, su obligación son estos 2. La familia de aminociclitoles no me interesa. ¿Qué quiero que aprendan? Los aminoglucósidos. ¿Listo? O sea, los aminociclitoles son un montón. Hay un grupo que se llama aminoglucósidos, ¿cierto? ¿Qué aminoglucósidos les acabo de enseñar? Genta. ¿Y el otro? Ese es su hermano, esa es su pareja. La hermanita mayor de la genta es la amica. Amicacina. ¿Listo? Las hermanitas son gentamicina, amicacina. ¿Qué quiero que aprendan de eso? Que inhiben la síntesis proteica. Y lo segundo, son ototóxicos, o sea, le hacen daño al oído. ¿Le darán eso a una mujer embarazada? No. Pero no. Son ototóxicos a cualquier edad, peor en el embarazo. ¿Listo? Entonces, ¿qué aminoglucósidos vamos a aprender? Amica y genta. Genta y amica. Genta es primera línea, amica es segunda línea. Y de los macrólidos, ay, estos son, ¿cómo se dice? Parecen fan enamoradas. ¿Sí? Me parece que ya todos han tomado citromicina. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué creen que es? Un macrólido. ¿Cuáles son los 3 macrólidos? Acitro, claritro, eritro. Muy bien. Eritro, claritro, eritro, acitro, claritro. Eritro es la más básica. ¿Listo? Acitro es la intermedia y claritro es específica. Por ejemplo, se utilizaba para el Helicobacter pylori resistente, pero ya se ha cambiado el protocolo porque también le ha hecho resistencia, pero bueno, cosas así. Entonces, sí, muy bien. Eritro, acitro, claritro. ¿Por qué tienen que saber la eritromicina? Eritromicina suele ser el medicamento que se da apenas ves que tu paciente es alérgico a penicilina. ¿Listo? Entonces, le cae mal la penicilina, eritro. ¿Listo? Ahí hay que tener cuidado, pero bueno, ya. Entonces, esos son los que quiero que aprendan. Sí, no son muchos, ¿se han dado cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dice, de los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, quiero que aprendan una fluoroquinolona, ciprofloxacina. ¿Sí? Pues, ¿quiénes inhiben la síntesis proteica? Digo, la síntesis de ácidos nucleicos. Ciprofloxacino y una rifamicina, que son la rifampicina. No necesito a las familias, necesito los... O sea, no quiero saber... La única familia que tienen que saber son los beta-lactámicos. Sí, eso no se las perdono. Los demás necesito el antibiótico. ¿Listo? Pero necesito saber que saben su mecanismo de acción. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles hemos dicho que van a inhibir ácidos nucleicos?
ciprofloxacino y rifampicina. ¿Rifampicina le suena? La R de TBC. O sea que ya saben dos mecanismos de acción de tuberculosis. La rifampicina inhibe los ácidos nucleicos, la isoniazida inhibe el ácido nicólico. Y por eso es que damos varios medicamentos, estamos atacando diferentes puntos del tratamiento. De los que interfieren las vías metabólicas, vamos a aprender trimetoprim sulfametoxazol. ¿Listo? Inhibe la vía de una cosa que se parece a la vitamina B9. Pero bueno, de las que inhiben las vías metabólicas, trimetoprim sulfametoxazol. ¿Cuál es el nombre comercial del trimetoprim sulfametoxazol? Bactrim. Bactrim fue el primer fármaco que hizo el sulfametoxazol y se van a dar cuenta que en la farmacia lo conocen como Bactrim, ¿no es cierto? Y entonces este es uno específico, ¿okay? Que inhibe los ácidos nicólicos. ¿Cuál quiero que aprendan? Porque es interdonable. Eso sí. ¿Listo? Entonces cuando pida mecanismos de acción ya saben. Si ya quedó claro, que necesito el fármaco y qué haces. Entonces yo digo, ¿por qué toman acitromicina? Porque inhibe la síntesis proteica. ¿Y a quién va a atacar, obviamente? Al riboso. ¿Listo? Esa es su unidad mayor. Pero eso ya lo voy a dejar para... Entonces, toda mi clase de metabolismo, genética, bacteriana, se resume en que van a recetar antibióticos. Sí, se han tomado, los antibióticos que he dicho, ¿se han tomado un montón o no? Sí. ¿Y es bien frecuente o no? Sí, entonces por eso tienen que saber esto. Es discutible, podemos ponernos a pelear porque dice que yo debería encargarme de que ustedes aprendan el metabolismo de la bacteria, ¿no es cierto? Pero si no lo unen con el antibiótico, ¿cómo se van a acordar del metabolismo de la bacteria? No, nunca. Entonces, por lo menos, que sepan que los antibióticos están basados en metabolismo. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana existe de diversas formas. Por ejemplo, el ambiental significa de que hay algo que la puede proteger. ¿Se acuerdan que les he hablado de la coagulasa y de los biofilms? Toda esta gomita, toda esta masita puede impedir que el antibiótico penetre. Entonces, no es que realmente la bacteria sea resistente, sino que su ambiente le está protegiendo. La resistencia natural es la que les he hablado de la vancomicina. El enterococo se ríe de la vancomicina en su cara. ¿Listo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Darle otra cosa. Y punto. ¿Listo? Y la adquirida es la que les he enseñado de genética bacteriana. ¿Sí? Puede ser que el cromosoma mute solito o puede ser que se transforme porque se trajo un trozo de cromosoma de otra bacteria que un fago le trajo, es la transformación, y la conjugación es la más conocida. Por el pili se pasa en el plásmido. ¿Sí? ¿Cuál es el pili que pasa plásmidos que les he dicho que tienen que aprender? El pili F de E. coli. ¿Listo? Entonces, el problema de todo esto es que la siguiente generación, cuando es un cambio genético, va a ser resistente. Esto es lo que le pasó a Staphylococcus aureus. En 1950, tú le dabas penicilina de Staphylococcus aureus y mejoraba divinamente el paciente. Actualmente, tú le das penicilina de Staphylococcus aureus y se ríe en tu cara. Porque el 95 al 99%, dependiendo del hospital, son resistentes a penicilina. ¿Listo? Entonces, ¿le darían penicilina a Staphylococcus aureus? No, pues es malo. Y hay diferentes formas. Eso no han debido aprender, pero obviamente cuando el cambio es genético estamos más arruinados. ¿Por qué? Porque se los está pasando a toda su descendencia. Esto se refiere, los transposones y los integrones están en el cromosoma, ¿no es cierto? Entonces toda la generación posterior va a tener esta resistencia. En cambio, los plásmidos se transfieren. O sea, si te toca una bacteria sin plásmido, no va a tener resistencia.
pero si te toca una bacteria con plásmido, va a tener resistencia. Entonces, el problema de no tratar las infecciones bacterianas es que las bacterias conversen y se produzca mayor resistencia. Pero ahora, ¿todas las infecciones necesitan antibióticos? No, porque ya hemos visto que estos son para bacterias. Si mi paciente tiene un problema con virus, no, pues no va a quedar. Entonces, por eso, el uso de los antibióticos tiene que tener un fundamento, no es por si acaso, ¿no es cierto? Quien le dé penicilina para el catarro, donde están ahí llorando con su moquito transparente, está contribuyendo a la resistencia bacteriana, que va a ser uno de los problemas que van a tener ustedes, porque cada vez va aumentando más. Entonces, hay menos disponibilidad y hay que ver qué vamos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, ya habíamos visto esto. La conjugación es que pasa el ADN, la transducción es que un fago ha sido utilizado y la transformación es que se recogió bien acomedido un pedazo de cromosoma de otra bacteria que se murió por ahí y se lo aprovechó, bien aprovechadas estas bacterias. ¿Listo? Lo que sí quiero es, o sea, quiero que entiendan que si la bacteria muta, pues ya fue, va a quedar para siempre. El problema de los plásmidos es que las bacterias conversen entre ellas cuando no hemos dado una completa medicación, ¿no es cierto? Si es que no le da el antibiótico completo, la bacteria va a seguir conversando con las demás bacterias y va a estar en problemas. En cambio, estos de aquí, los enzimáticos, sí tenemos que aprender. Dije que quería que aprendan una familia. ¿Sí? ¿Cuáles eran las? Las beta-lactamasas son un grupo. ¿Por qué? ¿Qué creen que hacen las penicilinasas? Romper penicilinas, ¿no es cierto? ¿Qué hará una cefalosporinasa? Romper cefalosporinas. Jóvenes, no las aprendemos así, sino le decimos beta-lactamasas, ¿no es cierto? Y habremos inventado algo para inhibir a las beta-lactamasas. Sí, los inhibidores de beta-lactamasas. Les he hecho aprender uno, porque es sumamente útil. Ácido clavulánico. ¿Con qué se da el ácido clavulánico? Amoxicilina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el ácido clavulánico? Proteger a la amoxicilina para que cumpla con su función. ¿Listo? Son pocos, no son muchos. Me parece que ese quisiera que aprendan porque ese sí lo van a utilizar porque está en primer nivel. ¿Sí? La amoxicilina con ácido clavulánico se vende en todas las farmacias. Las demás son de hospital. O sea, tienes que tener un paciente mal para que recién accedas. ¿Entendido? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo? Pues, ¿qué son las beta-lactamasas? Enzimas que destruyen beta-lactámicos. ¿Podemos vencer eso? Sí, si tenemos un medicamento que frene a la beta-lactamasa, que son específicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles he enseñado? Y si yo digo que la amoxicilina la he mezclado con sulbactam, la ampicilina sulbactam es el mismo principio, pero solo funciona con el suyo propio. ¿Listo? Entonces, no porque tenga un inhibidor va a ser efectivo, ¿sí? Porque a veces les ponemos a ustedes fármacos que no existen y dicen sí, pues no, porque no pega. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cuál hemos aprendido? Entonces, ¿podemos con esto? Sí podemos con esto, ¿no es cierto? Pero tenemos solamente 3 fármacos. ¿Hemos ganado? No, ¿no es cierto? Muy bien. Esta de aquí la vamos a aprender en 5º año. ¿Qué es lo que pasa? No sé si les hice aprender imipenem, meropenem, pero eso sí es especialidad. Les voy a contar nada más. Imipenem, meropenem están en 3ª línea de tratamiento, pero entran por poros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El imipenem es delgadito y el meropenem es gordito. Entonces, para el meropenem le ponen cintura al poro, entonces no puede entrar. Salud. En cambio, como el imipenem es chiquito, le generan una bomba, o sea, una proteína que ve el imipenem y otra vez lo saca y lo saca.
Y entonces, la bacteria no llega a ser atacada por estos dos. Entonces, ¿nos sirve darle eso? No. Entonces, por eso es un tipo de resistencia bien interesante. O sea, que como la membrana es selectiva, puede escoger si entra o sacarlo rápidamente, ¿entiende? Sí, pero este no vamos a aprender, porque independientemente de lo que no lo utilizo, solo quiero que me entiendan. Y, por ejemplo, la alteración del lugar de acción vamos a aprender también las PBPs. ¿Qué pasa? Dice, las bacterias se dan cuenta que las están matando por sus propias transpeptidasas y carboxipeptidasas, entonces las mutan. Y entonces el antibiótico ya no lo reconoce. Como tiene que unirse allí, ya no sirve. Entonces también es otro tipo de resistencia. Esa la podemos arreglar. Se puede intentar aumentar la dosis. ¿Por qué? No, en este caso no se puede. No, en la enzimática también se puede. No, en este caso no se puede. ¿Entiendes? Entonces, ¿tengo que cambiar de medicamento? No. Sí, tengo que utilizar otra estrategia. ¿Y por qué es importante esto? Porque los antibióticos tienen varios mecanismos de acción, pero no los tienen todos. Entonces, cuando encuentras una bacteria así fastidiosa, dices, muy bien, si has bloqueado el mecanismo de las PDP, pues te doy un inhibidor de las proteínas, que son diferentes, ¿no es cierto? Si no dejas entrar el medicamento, algo se nos va a ocurrir, algo se nos ocurrirá. Me parece que viene lo de ADN. ¿Listo? Entonces, sí, para decir, vamos a... Como hemos visto, los beta-lactámicos tienen, por ejemplo, el cambio de las PBPs y las beta-lactamasas. O sea, para hacerse resistentes pueden utilizar varios mecanismos al mismo tiempo. Entonces, por eso a veces nos sale todo el antibiograma resistente. ¿Por qué? Porque puede haber varios mecanismos al mismo tiempo, no se conforman con uno. Eso es lo que está enseñando acá. ¿Listo? Y sí, pues por eso, todos los antimicrobianos pueden tener más de un mecanismo de resistencia. Por eso me interesa más que aprendan los mecanismos en sí. ¿No es cierto? Los tres grandes mecanismos son crear enzimas, cambiar la permeabilidad y cambiar la estructura molecular de la molécula receptora para que no reconozca al antimicrobiano. ¿Entendido? Esas son las tres básicas, ¿sí? Las que les he dicho que vamos a aprender con ejemplos son las enzimáticas por la producción de beta-lactamases y la mutación de las proteínas fijadoras de penicilinas. ¿Listo? Esto de resistencia a tetracyclina, clorafenicol. Ya. No, pues lo mismo. Se dan cuenta que son ejemplos nada más. ¿Sí? ¿Cuáles eran los fármacos que inhibían la síntesis de ácidos nucleicos? Sí, quiero saber. Rifampicina y ciprofloxacin. Muy bien, eso sí quiero que sepan. ¿Listo? Ya, ¿cuáles eran los fármacos que les dije que había que aprender un antibiótico que interfiere en las vías metabólicas? Trimmetoprim, sulfamethoxazol. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante que ustedes entiendan que los fármacos básicos para tratamiento de tuberculosis son rifampicina E y isoniazida. ¿Listo? Estos son los que se evalúan cuando tienes un paciente con tuberculosis. O sea, si tienes un paciente con tuberculosis y le vas a dar tratamiento, no le haces un antibiograma, sino que haces evaluar si tiene resistencia a rifampicina e isoniazida. Algunos te salen con resistencia a rifampicina, otros te salen con resistencia a isoniazida, otros sales con resistencia a los dos, cuyos casos son uno más feo que el otro. Entonces, cuando evalúas resistencia de tuberculosis, ¿cuáles son los fármacos que vas a evaluar? Rifampicina e isoniazida. Jóvenes, no hacemos un antibiograma para tuberculosis, por favor. ¿Sí? Entonces, es que eso... O sea, no, pero es lo mismo. Sí, se parece. Eso es más complejo en el laboratorio, pero no funciona para todo. ¿Sí? Hay bacterias a las que no les puedes pedir antibiograma. ¿Sí? Y muchas veces se comienza a trabajar tuberculosis, se le da tratamiento al paciente, el gripe tal cual, pero después recién se pide la prueba de resistencia a
ampicilina, eso no es cierto. ¿Se hace antibiograma para el micobaracterium en tuberculosis? No. ¿Qué hacemos? Pedir si existe resistencia y isoniazida ahí, rifampicina. Ahí termina esta clase. Mañana hacemos estafiloestrepto. ¿Listo? Estudio. Sí, mañana hay pasillo.